Dios. Aleluya. El tiempo hemos avanzado, pero vamos a ser un poco breve. Si comenzáramos a dar, hermanos, esta enseñanza, pues estos textos son muy profundos. Bueno, tiene mucho que sacar. Es decirle que si podemos interpretar profundamente estos versículos, quizás nos llevaríamos un año, porque tocaríamos desde el Génesis hasta terminando lo que es el Apocalipsis. Son partes muy profundas, pero vamos a hablar un poco respecto de estos textos para la gloria del Señor. Abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, para la gloria del Señor. Solo vamos a tocar hasta el 30. Romanos capítulo 8, versículo 28, para la gloria del Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces le damos lectura bajo la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y a su letra dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo eso cierto. Aleluya. Quiero esta noche, hermanos, hablar bajo ese tema: razones por las cuales somos más que vencedores. Si usted ve el tema de la Biblia, dice más que vencedores, pero él le puso una parte más: razones por las cuales somos más que vencedores. Esta enseñanza, más que todo, será basado en el versículo 30. Y si usted se da cuenta, el versículo 30, hermanos amados, el versículo 30 se le llama una cadena de oro. ¿Por qué razón se le llama así? Porque describe a Dios obrando desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que Dios formara las cosas que existen, la humanidad ya existía en la mente y en el corazón de Dios. Por eso le dije yo que si comenzamos a estudiar y a enseñar solamente el versículo 30, comenzaríamos a buscar, a escudriñar desde el Génesis capítulo 1, pasaríamos por todo el Éxodo, todos los reyes, todos los profetas, y llegaríamos al Apocalipsis, que es el futuro final que le está esperando a la iglesia de Cristo. O sea, es una Biblia gloriosa de la que está explicando este versículo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque ya conocía Dios que totalmente habría un pueblo en el futuro que no le conocería como lo conoció Israel en el desierto, sino que creéramos nada más en él. Por eso la palabra dice: bienaventurados son los que sin ver creyeron. Porque Israel, viendo las obras, viendo las cosas que el Señor hacía, Israel siempre le daba la espalda. Mientras que usted y yo nunca hemos visto al Señor con las señales que hacía en Israel, hermano, hemos creído en Jesús, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, murió, resucitó, se levantó entre los muertos, está a la diestra del Padre y pronto viene a llevar a su iglesia. Hemos creído en todo eso. Entonces, podemos ver que ya existíamos en la mente y en el corazón de Dios antes que existiese este mundo. En este versículo encontramos una palabra que significa predestinación. Y esta predestinación dice que es, hermano, destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Es decir, antes que Dios formara al hombre, ya existíamos, que por medio de esa
bendición, usted y yo lograríamos la gloria eterna que nos espera en el final, en el futuro. Aleluya. Entonces, esa palabra predestinación tiene un sinónimo de derivados. Y yo quiero que lo veamos esta noche. Óigame bien, la palabra predestinación, esta palabra significa destinar o disponer, proponer, predeterminar, escoger, elegir, decidir, señalar o consagrar. En otras palabras, si comenzamos a explicar cada derivado de esta palabra, la palabra predestinar significa destinar, es que ya estábamos destinados en la mente del Señor. Por eso, si usted se da cuenta, en la carta de Pedro dice: vosotros que no erais pueblo, mas ahora sois pueblo que santo, agradable para Dios, apartado, llamado de las tinieblas a su luz, que admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Comenzamos a ver la línea desde el Génesis hasta más adelante, hasta el tiempo actual. Porque él dijo que si comenzamos a enseñar, nos llevaríamos más de 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque tocaríamos lo que son las 7 dispensaciones. Sí. Y cada dispensación tiene un profundo estudio para explicarlo. Muchos de ustedes no la entenderían. Sí, mucho tiempo. No lo entendería. Con que no alcanzamos a entender lo que es el amor de Cristo Jesús en San Juan 3:16. Sí. No lo entenderíamos. Y muchos dicen: pero ¿por qué? Allí por lo menos ayer salimos a evangelizar. Y yo pedí al pastor, nuestro hermano Jeremy, que estuvimos dando tratados y evangelizando. Bendito Dios. Y yo quiero decirle que uno se da cuenta en el caminar del evangelio. Me tuve que dar cuenta, no solamente yo, hermano Jerry también evangelizó a alguien. Hermanos, un anciano que me dijo: yo fui pastor, yo casé a un pastor que está aquí cerca, y me dijo: yo lo casé, di un sermón de victoria, del fuego, del poder. Hermano, yo mira dónde estoy, y me dije: ¿por qué está así? ¿Por qué cree usted? Es que totalmente alguien me dijo que yo no tengo perdón, y yo le dije: un momento, la palabra dice: hijito, una cosa os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el juez justo. Es decir, aunque el hombre piense, aunque el hombre, hermanos, no alcance a entender el amor y la misericordia de Dios, yo quiero decirle que el amor de Dios sobrepasa a todo el entendimiento humano. Y eso cuesta entender. Por eso le dije yo: hermano, a nosotros nos cuesta entender lo que es el amor de Dios. Y si comenzáramos a explicar sobre las dispensaciones, no, hombre, ustedes salen catedráticos de esto. Entonces, podemos ver cómo se dan las cosas. Éramos destinados, ya estábamos destinados, ya estábamos dispuestos por la mente y el corazón de Dios, ya estábamos propuestos, ya estábamos también, hermanos, escogidos, ya estamos elegidos, ya estamos totalmente, hermanos, decididos por la mano de Dios y por el sacrificio de Cristo. Ya estábamos señalados por la mano de Dios, y también ya estábamos consagrados, porque toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Por qué? No puedo dar más un ejemplo. Veamos cuando se presenta Caín y Abel. Los dos eran hijos de Adán. Los dos eran buenos. Los dos trabajaban. La diferencia es que uno era totalmente pastor, cuidaba a sus animalitos, mientras que otro labraba la tierra. Sí. Y le pregunto: ¿era malo que el hombre llevara su canasto de frutos de cosecha a la presencia de Dios? No era malo. Era bueno. La diferencia era que Dios a Dios le place ver con ojos de agradecimiento, de gratitud, la ofrenda de Abel, porque Dios redimiría a la humanidad con sangre. ¿Por qué razón? Porque si los animalitos pagaban la sangre, hermano,
porque Dios pensó en totalmente cómo redimir a la humanidad del pecado. Solo para que ustedes vean cómo Dios comienza a trabajar desde el principio hasta el final de la palabra. Pero no quiero entretenerme mucho, solamente quiero dar nada más una media. Quiero que vayamos a primer lugar, la primera razón. Dije, el tema es razones por las cuales somos más que vencedores. En primer lugar, la primera razón por la cual somos más que vencedores es que Cristo es el primogénito entre todos los hermanos y el modelo a seguir. Sí. Jesucristo, por eso dice el versículo, creo que es el 28, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Solamente observe cómo están las cosas. Si Jesús no hubiera existido, vámonos al libro de Isaías cuando dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Había una voz, ¿verdad? Sí. Y dice el profeta Isaías de repente, envíame aquí, envíame a mí. Y eso es lo que Jesús viene a recalcar cuando estaba totalmente en Israel. Ya con el ministerio en planta, con el ministerio, hermanos, echándolo a andar, ya predicando, enseñando. Este es lo que habló el profeta Isaías cuando decía, dijo él, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Jesús vendría a vendar, vendría a sanar, vendría a hacer todo el trabajo que nadie podía hacer por la humanidad. Por eso la palabra dice, hermanos amados, totalmente dice, me parece que Romanos está diciendo, hermanos, porque la paga del pecado que dice es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice, por cuanto todos los pecados estaban destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué oportunidad entonces había? Solamente que hubiese alguien que saliera de la presencia del trono de Dios del Padre para poder redimir a la humanidad. Amén, aleluya. Entonces el primogénito entre todos los hermanos era Jesucristo, que se levantaría para poder redimir totalmente el pecado de toda la humanidad. El amor de Cristo fue un amor sin reserva. El amor infalible de Cristo por nosotros es un hecho objetivo, el afirmado una y otra vez en las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 37 de Romanos 8 que estamos leyendo, el 37, que dice. Yo casi no veo esta letra escrita. ¿Qué dice el 37? Léalo, hermano. Léalo. Antes de todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Ahora, ¿por qué usted es vencedor? Porque hubo alguien que nos amó primero. Por eso dice la palabra en el versículo que hemos leído, el versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pero por qué usted ama a Dios? Porque primeramente el amor de Jesús fue depositado en su corazón y en el mío. Por eso la palabra dice que el que me ama guarda a mí, mandamientos, mi palabra. Sí. Las pone por obra. Aquí no es el que sabe más. Aquí no es el que es más inteligente. Aquí es el que vive agradando a Dios conforme a la palabra que está establecida. Si Dios dice, hermano, que no seamos mentirosos, no mintamos. Si Dios dice que hay que reverenciarlo, hay que reverenciarlo. Si Dios dice que hay que seguirle, hay que seguirle. Si el Señor dice que tomemos la cruz, tomemos la cruz. Y sabe una de las cosas importantes que yo he descubierto, que la cruz que Jesús tuvo que cargar fue el abandono total del mundo que el diablo le ofreció. Vea lo que pasa cuando después de 40 días de ayuno fue llevado, ¿verdad?, al desierto y fue probado por el diablo. ¿Y qué le prometió? La vanagloria del mundo. La vanagloria del mundo. Sí. Pero vemos creyentes que todavía queremos seguir viviendo vanaglorioso con las cosas que el mundo está viviendo en el tiempo actual. Decimos que queremos ser discípulos. Yo quiero decirle, ser un discípulo de Cristo no implica ser un creyente. Un creyente es el diablo, hasta el diablo cree y tiembla. Sí, sí, dice la Biblia. Pero un discípulo es aquel que se dispone
es aquel que se niega, es aquel que llora, siente dolor, pasión, no importa lo que esté dejando. Por eso dijo Jesús, hermano, el que no deje esto y lo otro, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque habemos todavía alguien que todavía queremos seguir a Jesús, pero por las cosas del mundo. Aleluya. La palabra es dura. Amén. Gloria a Dios. Pero como nosotros queremos enseñanza, entonces abramos el corazón y el oído para que el Señor nos hable. ¿Por qué le digo esto? Porque van a haber cosas, van a haber textos que vamos a tocar más adelante. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, a pesar de nuestros fallidos y defectos, ¿qué más prueba de ese amor nos hace falta? Si San Juan 3:16 está diciendo sobre el gran amor de Dios para con la humanidad, ¿qué más prueba queremos nosotros como hijos de Dios? Señor, ¿será que el Señor me ha dejado? ¿Será que el Señor me ha desamparado? No, hermano, yo le pregunto, ¿por qué Israel muchas veces fue abandonado? Fue totalmente llevado cautivo. Dios lo entregaba a sus enemigos porque Israel siempre le daba la espalda a su Creador. Miraban su gloria en el desierto, tomaban agua de la roca en el desierto, comieron codornices, maná del cielo, vieron la columna de nube en el día, columna de fuego por la noche. Vieron cómo Dios trataba con aquellos rebeldes, los llamados de Coré. Vieron cómo Dios trató, porque siempre querían, ¿verdad? No, vamos a ver a quién Dios escuche. Aquí no es que a quien Dios escuche más. Aquí es a quien Dios ha puesto para que le sirva a este lugar, a su rebaño. Aleluya. Saúl Ramírez es así, aquí Saúl viene porque Dios lo ha traído para bendición, no para ser más que el pastor. El pastor es él. Es que Saúl es más que el diácono. No, aquí el diácono es él. Yo no soy diácono, yo soy un predicador de la palabra. Es que aquí los músicos son de ellos, sí, ellos son. Yo soy un predicador de la palabra. Aquí, hermanos amados, todos tenemos y hemos sido llamados a servir a Dios en lo que a Él le ha placido. Y si Dios nos ha llamado a servirle, usted y yo tenemos que dar nuestro talento para la gloria del Señor. Aleluya. Debemos de reconocer y entender, hermanos, que a pesar de lo que somos, Dios es fiel y verdadero con ese amor. Amén. Aleluya. Ese amor que depositó en el corazón nuestro es el que nos motiva para poder amarle a Él, lo que dice el versículo 28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Aquí voy a poner un ejemplo del testimonio del hermano. ¿Cuántos miles le regresaron, hermano? Sin broma. ¿Quién se va a esperar una bendición así? Nadie. ¿Quién hace las cosas posibles? Dios. Porque los que aman a Dios son aquellos que ofrendan, que diezman, que se congregan, que perseveran en buenas y en malas. Tengan o no tengan, siempre están hablando a Dios. Tengan o no tengan, siempre están consagrando su alma al Señor. Haya bendición o no haya bendición, siempre están adorando a Dios, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Señor se place que usted y yo seamos agradecidos. Eso es lo que dice el Tesalonicense, que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos con Él. Amén. Aleluya. Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera creo que es. Si usted primera está en segundo. Segunda carta. Entonces, podemos ver esa bendición sobre el amor de Cristo. Vámonos a la segunda razón. Vamos a ir un poco mejor porque la hora se nos está adelantando. La segunda razón por la cual somos más que vencedores es la justificación por medio de Jesucristo. La justificación trasciende hasta llevarnos a un perdón, a una elevación, a una renovación y hasta una santificación. Es decir, la palabra justificación quiere decir que todo el pecado que estaba allá, que cometido en el jardín de Edén, hermanos amados, la noticia es esta, que todos los pecados fueron llevados en el madero por Cristo Jesús. Y Jesús nos declaró inocente. Es decir, la culpa que usted y yo teníamos para morir, Él murió en el lugar nuestro. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestros dolores y nos declaró limpio, nos declaró justo, nos justificó. Por eso Pablo dice que por gracia somos ¿qué? Salvos por medio de la fe, porque Jesús nos ha declarado inocentes mediante el decreto de la cruz del Calvario. Amén. Aleluya.
Aleluya. Si no me cree, vaya a ver lo que dice Colosenses. Dice Colosenses, capítulo 2 me parece, dice que crucificando el acta de los decretos, los exhibió públicamente a todos los demonios, los principados, potestades, aquellos que decían no hay remisión de pecado para el hombre, aquellos que decían no hay salvación para la humanidad, aquellos demonios que decían se estaban confiando, así como matamos a Jesús, también la humanidad va a ir al infierno. No solo nosotros tenemos el infierno, sino que también el mundo completo. Pero el diablo se equivocó, porque aquel que murió al tercer día resucitó. Por eso la palabra dice, así como Jonás estuvo 3 días, ¿qué? ¿A dónde? En el vientre del pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. Sí. Amén, aleluya. Pero al tercer día será levantado. Amén. Sí, claro, claro. El diablo se equivocó y no se dio cuenta que el acta de los decretos, todo decreto de condenación para la humanidad fue quitada por Cristo Jesús mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. Lea lo que dice el capítulo 2. Efesios o Filipenses. Me acuerdo bien. Pero ya vamos a llegar a ese versículo. Ahora, la justificación afirma que la gloria de Dios y de Cristo, así como la vida eterna, son su causa final. ¿Qué define entonces la justificación? La justificación define, hermanos amados, la gloria de Dios y de Cristo, también la vida eterna. Está definida por la justificación. El hecho que Jesús nos haya declarado inocente por su sangre preciosa, que por la cual nos lavó, nos limpió, nos redimió, eso no quiere decir que yo tenemos acceso al pecado. Eso no quiere decir que tenemos acceso a vivir una vida rebelde conforme yo quiera. No. Si usted se da cuenta cuando Dios le dice a Josué, así como estuve con vos y estaré contigo, se da cuenta que había hombres cuando tomaron el anatema de Jericó, cuando fueron a pelear contra Jaime, parece que ellos iban perdiendo la guerra y no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de todo Israel había alguien de mano que les picaba las manos y tomaron el anatema y lo escondieron en medio del campamento. Mientras aquellos estaban peleando, estaban perdiendo la batalla y no hubo más remedio que totalmente dar el grito de regreso, vámonos, porque aquí nos van a matar, ya no podemos, ya levantamos. Y la gente comenzaba a decir, Dios nos abandonó, no era eso. El problema es que tenía que examinarse y no saben que cuando peca uno, toda la iglesia es contaminada. ¿Por qué será que presencia del Espíritu Santo no hay en los cultos? ¿Por qué será que solo sueños hay en la iglesia? ¿Por qué será que solo aburrimiento hay en la iglesia? El problema es que hay alguien que se está portando mal de la presencia, delante de la presencia del Señor. Quizás hay alguien que se ha levantado contra el siervo líder del Señor, que ha puesto en este lugar. Quizás ha habido alguien que se cree más sabio que el siervo del Señor. Yo quiero decirle, aunque muy sabio sea, hágase que no sabe. Para que Dios sea glorificado en su vida. Job, vaya a ver lo que dice Job. Le voy a dar el texto para que lo lea. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, dice que alguien que lo tenga que lo lea ligerito, porque esa letra finita y no la veo bien. Job, capítulo 8, versículo 34 al 37. 8. 34 al 7, ¿qué dice? Dices, no llega hasta el 22. Perdón. Hechos Job 38, 4 al 7. Job 38, del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahí ven, téngase ahí. Hay una pregunta. ¿Quién podrá debatir contra Dios? ¿Quién podrá ganarle a Dios? Aleluya. ¿Qué dice, hermana? Léelo otra vez. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Si usted se da cuenta, léase de los versículos primeros que están arriba antes. Entonces respondió Jehová Oiga, de un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ajá, Aleluya. Aleluya. por muy sabio que usted sea, Dios le va a oscurecer la mente para que no se crea más sabio que otro o más que él. Amén, aleluya. Y le dice, ahora ciñe tu lomo porque yo voy a preguntar. En otras palabras, aquí no vas a hacer la pregunta tú, yo la voy a hacer. Y la pregunta es, ¿a dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y qué respondía Job? Nada. Sí. ¿Dónde estaba usted cuando Dios hizo la tierra? Aleluya. ¿Dónde estaba? ¿Qué hay en el siguiente versículo, hermano? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. Hasta el 7. Hasta el 7. Sí, ahí termina. Ese es el 7, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿dónde estabas cuando alaban las estrellas de los cielos? Cuando esto y lo otro. Cuando puse el cordel y medí la tierra, todo su anchura y todo, ¿dónde estabas tú? En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿será que tú eres antes que yo? El hombre no entiende que Dios es de la eternidad hasta La eternidad. la eternidad. Por eso la palabra dice que Él es sin principio, Y el fin. fin. Primero, último, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, sí, sí. Nadie podrá ser más que Dios. Entonces, tengamos cuidado de no caer en el problema, en el error, para que Dios se vaya a alejar de nosotros. Aleluya. Aleluya. Es mejor serse el que no sabe y es mejor callarse. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se esté tratando un tema de enseñanza y usted quiere hacer preguntas, haga preguntas de lo que se está enseñando. Amén. Pero si usted comienza a enseñar temas vagos que no corresponden, entonces usted está diciendo, voy a probar al pastor, voy a probar a fulano, voy a probar a sultano, mengano, para ver si es cierto, si sabe o no sabe. Se va a meter en problemas con el Señor. Porque Dios puede iluminarnos y darnos las respuestas así, para que usted quede avergonzado. Entonces, podemos entender que la justificación, usted y yo, hermanos amados, hemos sido declarados inocentes. Y si Dios nos limpió, nos justificó, nos purificó, nos consagró y tantas cosas que hizo para que usted y yo hoy estemos sentados, ¿verdad?, en medio de príncipes, de reyes y sacerdotes, nos hizo reales sacerdotes para la gloria de su nombre. Entonces no podemos faltarnos delante de la presencia de Dios. En ningún momento podemos faltarnos. Nunca. Voy a ir ligero. Lo que está hablando del decreto es en Colosenses 2, 14 al 15. Sí, ahí lo explico. Eso es lo que le decía yo, que él grabó el arte de los decretos, que estaban en contra de toda la humanidad. Segundo lugar es la justificación y el tercer lugar es, hermano, la tercera razón por la cual somos más que vencedores es porque somos glorificados por medio de Jesucristo. Por eso el versículo 30 que hemos leído de Romanos 8, dice el versículo 30, hermanos, dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Solamente estamos enseñando el versículo 30. Yo creo que pasaríamos el otro otro viernes y el próximo viernes y no terminamos de enseñar. Porque la palabra del Señor son profundas, Infinito. Sí, sí. son inmensas. Nadie puede llegar, hermano, ni poder entender. Nada más nosotros a veces enseñamos lo que medio entendemos. Sí. Y
Y mientras más leemos un poquito más vamos aprendiendo. Si las palabras son riquezas que hay. Sí, 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 sí. Entonces, hermanos, dije que la tercera razón por la cual somos más que vencedores es porque Jesús nos glorificó. Dios nos glorificó por medio de Jesucristo. El Padre nos glorificó. Este versículo 30 le dije que se le llama lo que es, hermanos, la cadena de oro, porque describe desde el Génesis hasta lo que es Apocalipsis. Ahora, mire cómo son las cosas. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Leamos lo que dice. Y que alguien lo tenga porque lo lea ligerito. 1:6 de Filipenses. 1:6 Amén. dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ajá. Pablo habla en una de las cartas, dice que hasta que todos estemos en la misma unidad. Y yo le voy a explicar algo. Cuando usted más ayuda, cuando usted más ora, cuando usted más vigila, cuando usted más lee la Biblia, cuando usted más se congrega, ¿no es cierto que se siente bien espiritual que hasta las nubes casi vuela uno? Caminando en las nubes. Bien santo, ¿verdad? Hay que ser sincero. Sí. Es que cuando usted se purifica para con el Señor, usted siente como que no anda en este mundo y en las cosas que el mundo le presenta a usted poco le importa. Porque usted está purificado, consagrado. Y oye, esto no es nada. La perfección se logrará cuando la iglesia sea levantada de este mundo. Entonces vamos a cantar victoria. Sí, así es. Entonces seremos totalmente santos como Él es santo. Correcto. Pero durante estemos en este mundo pecaminoso, traidor, tenemos que cuidarlo, guardarlo, consagrarlo para Dios lo más que podamos hacerlo. Porque este mundo siempre le va a ofrecer ofertas para hacerlo caer de la gracia de Cristo. Hoy dijeron que ya me faltan todavía como 5 pedazos más con la conclusión y todo eso. No creo que terminemos. Ahora, el término, oigan bien esto, el término glorificar o glorificado es la idea de una fuente de esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Es el cumplimiento de las promesas de Jesús, lo que dice Juan 14:2, que dice: no se turbe vuestro corazón. No es el 1, ¿verdad? El 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué quiso decir Jesús? Que toda la esperanza de la humanidad redimida por la sangre de Cristo nos espera un lugar eterno, moradas eternas. Muchos predicamos: Jesús se va a preparar moradas. No. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas. Y dice Jesús: si así no fuera, oigan bien, si así no fuera, yo les hubiera dicho, pero como ya están preparados, no puedo ir a preparar. Sí. Ya están preparados. Y es una herejía, es decir, entonces Jesús está trabajando todo el día. No, hombre, que hay que mandar un par de albañiles de aquí para allá con arquitectos para que comiencen y le ayuden al Señor allá porque no ha terminado. No, el Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas Morada. hay. Allá hay un sinónimo: si así no fuera, es decir, si no existiera, entonces yo lo hubiera dicho. Así es. Muchas Voy a moradas. preparar. Sí. Así que ya nos vemos predicando: hermano, el Señor está trabajando, todavía pero no ha venido. No. Gloria a Dios. El Señor tiene todo ordenado, todo perfecto. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué nos dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2? Vamos a ir terminando ya. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, ¿qué nos dice? Amados. No, este es el 3. ¿Sí? 3 dije, ¿verdad? Sí, 3:2 de primera Juan. Amados, ahora somos
somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, oiga bien esto, qué lindo. Cuando Él se manifieste, seremos dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿verdad que no se ha manifestado todavía lo que hemos de hacer? Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él Es. Pero si usted quiere llegar hasta ese momento, guárdese, Así es. cuídese, purifíquese. Porque si usted, por eso Pablo dice que hay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Ujú. la salvación se va a descuidar y se puede perder. Bueno, usted la va a perder, la salvación sigue siendo salvación, Sí, así es. pero que se va a perder es usted. Mantengámonos firmes en el camino del Señor. Y 2 Corintios 3:17, ¿qué dice? Segunda Corintios capítulo 3, verso 3, 17 y 18. ¿Qué no tiene? Ya poco fue una Biblia con letras gigantes. Yo se la tengo por ahí. Dice 2 Corintios 3:17. 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A eso quiero llegar, que cuando usted se purifica, usted es transformado de gloria. En gloria. Y visiones espirituales. ¿Quién es el que perfecciona las cosas? Es el Espíritu Santo. Sí. Por eso se dice, y Jesús lo tuvo que decir, en esto serán conocidos que sois mis discípulos, que os améis unos. Pero si usted comenzó a ver mal a su hermano, pero si usted comenzó a hablar de eso, ya comenzamos a disminuir, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos ese problema. Y para concluir, el término vencer, lo que dice allá, lo que dice la palabra, el término vencer es alcanzar la victoria triunfal, tener una ventaja sobre otra. La victoria es sobre el pecado, el diablo, la carne y el mundo. Aquí no tenemos lucha contra usted, contra los hermanos, unos a otros. Aquí tenemos luchas diferentes. La lucha es, en otras palabras, es con el pecado, contra el diablo, contra la carne, contra el mundo. La primera carta de Juan 5:4 que dice, y aquí terminamos. ¿Quién la tiene? Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Versículo 4 dice así. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Porque todo el que es nacido de Dios vence Al mundo. ¿Y sabía usted que cuando Cristo viene al mundo a dar su vida, somos totalmente la creación de Cristo Jesús? Somos totalmente transformados a la imagen de Él. Entonces, hermanos amados, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y para ello tenemos que mantenernos firmes, que nuestro caminar sea firme. Si los pasos quieren salirse del camino, usted siga firme, no importa. Si otro se desvía, usted siga firme. ¿Por qué razón? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga a todos y nuestro pastor queda con nosotros. Gloria al Señor.